Vamos a conectar ya con Pablo García, que es director de Divacons Alpha Value. Muy buenos días, Pablo, ¿qué tal? Hola, buenos días. Bueno, en primer lugar me gustaría preguntarte un poco sobre el dato que acabamos de conocer de inflación de Alemania. Ha subido con respecto a junio 1/10, pero más o menos se va manteniendo esa inflación en uno de los países más importantes para la economía europea, y ahora mismo vemos como el DAX alemán está cotizando a la baja, se está dejando un 0,45%. No sé qué nos puedes comentar sobre este dato de inflación y cómo va a repercutir en los mercados europeos. Bueno, ha quedado totalmente en línea con lo previsto, 7,5% la tasa anual final en julio y 0,9% la mes a mes. Bueno, era el dato que se esperaba, hemos conocido en China también el IPC 2,7%, un poquito menor a lo esperado, y por supuesto el dato reina, el dato rey esta tarde en Estados Unidos. No creo que los datos de inflación, tampoco en Italia, vayan a mover el mercado, no se esperan grandes cambios, ¿no? Quizás sí en Estados Unidos, ¿no? Porque vimos la encuesta de la Fed de Nueva York al consumidor sobre las expectativas de inflación y se registra la mayor caída de la historia, es decir, las expectativas están por todo lo alto, pero han ido remitiendo y se espera de hecho que caiga la inflación en julio en Estados Unidos del 9,1% anterior al 8,7%, y algo nos dice que podríamos incluso tener un dato inferior después de ver los datos de caída de los precios de la gasolina, obviamente en colación con la caída de los precios del Brent y del West Texas. Así que, bueno, datos de inflación, que es lo que marca un poco la tendencia entre esta tendencia entre mirar a la inflación o mirar a la recesión, que por cierto tenemos recesión técnica en Estados Unidos, pero yo creo que si el dato de inflación es inferior a lo previsto, podría dar alas a que Jerome Powell suba tipos incluso 75 puntos básicos en la próxima reunión de septiembre. Pues veremos a ver a partir de las 2:30 qué pasa con ese dato de inflación en Estados Unidos, los mercados muy pendientes de hecho. Y bueno, otra de las preguntas que me gustaría hacerte: ayer veíamos a una de las compañías del IBEX 35, ACS, cotizar al alza, y bueno, era una de las que más subían dentro de ese selectivo español. No sé qué nos puedes contar sobre la compañía, qué está ocurriendo para que sus acciones estén altas ahora mismo. Bueno, yo creo que hay una valoración clara del grupo liderado por Florentino Pérez, ¿no? Nosotros, nuestro digamos, titular es que el grupo está tendiendo hacia un holding de infraestructura, ¿no? Y tiene un potencial, le damos casi del 55% a 6 meses, por esos buenos fundamentales. No olvidemos que es un grupo que en España, pues, obviamente tiene la bandera española, pero las ventas en España tan solo son, y estoy repasando para no equivocarme, un 10,7%. Hace en Estados Unidos un 59,4% de sus ingresos, 53,3% de Estados Unidos, y Canadá un 5,8%, y en Asia más de un 22%. Es decir, es un grupo claramente global, muy internacional y con una repercusión mínima en España, y un grupo de infraestructuras, construcción, concesiones. Nosotros a veces cariñosamente lo llamamos la Vinci española, ¿no? O sea, que es un grupo que nos gusta y que las participaciones que tiene, por supuesto, ya las conocemos, muchas de ellas en Hostief o incluso en el grupo australiano, CIMIC, etcétera, pues le da ese perfil tan interesante desde el punto de vista de holding, digamos, de infraestructuras, y también tiene una parte de servicios, ¿no? De gestión de aguas, de residuos. La verdad es que es un grupo que nos gusta, que nos encaja, que es bastante resiliente en un entorno de desaceleración o recesión. Bueno, y ahora me gustaría hablar también sobre materias primas, en este caso de petróleo. Estamos viendo ahora mismo cómo los futuros tanto del Brent como del West Texas están perdiendo algo más del punto porcentual. Estamos escuchando hablar y hablando desde aquí, desde Negocios Televisión, mucho del crudo, de qué está ocurriendo ahora con ese precio. No sé qué nos puedes contar sobre esta materia prima tan importante ahora mismo. Bueno, es muy complicado prever siempre el precio del crudo, pero sobre todo cuando hay factores geopolíticos. O dicho de otra forma, si el factor distorsionador Putin no estuviera en tela de juicio,
el crudo posiblemente volvería a los niveles de $70 barril de diciembre del año pasado. Es decir, tenemos recesión en Estados Unidos, es cuestión de trimestres, recesión en Europa, posiblemente también en Japón, y eso significa menor consumo. La OPEP Plus, y en ese plus, obviamente, se incluye a Rusia, está gestionando bien sus intereses, algo que nos viene mal a los países importadores de petróleo. Y por eso el precio está remitiendo con esos últimos datos de desaceleración, digamos, global, pero tiene ese soporte en los factores geopolíticos. No olvidemos las tensiones en Taiwán, que aunque no sea zona de producción de petróleo, genera tensiones entre China y Estados Unidos, ¿no? Así que, bueno, yo creo que insisto, que por fundamentales tendríamos que verlo mucho más abajo. Vamos a ver qué fuerzas, digamos, tienen más peso en el dirimir de los precios del West Texas y del Brent, si son esos factores distorsionadores geopolíticos o es la demanda que debería caer y, por lo tanto, el precio del crudo remitir más hacia la zona de 70 que no a la zona de máximos que tuvimos en junio por arriba de $120 barril del Brent. Bueno, y como bien acabas de decir, Pablo, estamos en un momento geopolítico muy tenso, los precios están disparados, siguen así, mucha atención también al gas, a esa escasez que vamos a ver en Europa. Ante este contexto tan complicado, ¿qué recomendaciones nos puedes dar ahora mismo? ¿Dónde deberían de mirar los inversores? Yo creo que hay que ser fundamental y es que parece que estamos quemando los últimos cartuchos del verano, como diciendo, mire, como a partir de aquí, esto es como con el COVID, ¿no? Como a partir de aquí las cosas se van a complicar, pues oye, vamos a salir, vamos a gastar este verano, que de hecho está siendo una temporada turística bastante positiva, y a partir del otoño las cosas se van a complicar. El back to school, la vuelta al cole va a ser muy complicada, sobre todo en Alemania. Estuve recientemente allí, también estuve en Milán viendo un poco la situación complicada después de que el señor Draghi dejara el gobierno. Así que vamos a tener un otoño-invierno bastante complicado en recesión. Yo creo que hay que buscar compañías defensivas, aunque dicho esto, el rebote técnico que hemos visto en este mercado bajista ha hecho que compañías como las tecnológicas, como los TIC cíclicas han vuelto a repuntar con fuerza, ¿no? Yo creo que ese rebote es cuestión de tiempo que se dé la vuelta. Vamos a ver si el dato de inflación o el speech que pueda dar la Fed no va a ser el que cambie. Y fíjate en la dicotomía entre los bonos y las acciones. Los precios de los bonos han subido con muchísima fuerza, digamos, pensando que va a haber una recesión, y sin embargo el equity ha subido en torno al 10%, hasta incluso el 18% desde mínimos del Nasdaq, ¿no? Eso es insostenible. La balanza se va por un lado o por el otro. Nuestra expectativa es que el equity podría tener alguna toma de beneficios e incluso los bonos también remitir en precio y poder volver a subir las rentabilidades, por lo menos a niveles del 1,2 para el boom. Pues muchas gracias, Pablo, por ese análisis, por hacernos ver dónde deberíamos de poner la mirada y, bueno, ese análisis de apertura. Muchas gracias como siempre y, bueno, nos vemos pronto. Feliz verano. Igualmente.